y además de David ser valiente, dice también que otra cualidad que él tenía era el de ser prudente al hablar, porque lo vemos en ese capítulo 16, en el verso 18, que también dice que él era prudente en sus palabras. Y déjame decirte una cosa, nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, hablar lo que el Señor pone en nuestro corazón, que sea una palabra de edificación. Y de las cualidades de David también dice que Jehová estaba con él. Dios lo respaldaba en lo que él hacía, porque él estaba siendo obediente. Y joven, David gozaba de una relación con Dios sana, lo que podemos ver reflejado en los salmos que él componía también. Vemos cómo él gozaba de esa relación con Dios en el Salmo 23, y él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vemos a un David que era obediente. Yo también, cuando estaba analizando esta historia, yo buscaba en la palabra y leía algunos versículos que David, si el papá lo mandaba a hacer algo, ir a cuidar a las ovejas, él iba y lo hacía. Cuando el rey lo mandó a buscar, allá fue David a tocarle al rey. Y dice en el versículo 20 de ese capítulo 16, dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ves que cada mandato pues él iba y lo realizaba. Y yo creo que esa cualidad que tenía David era lo que le agradaba al Señor. Por eso era que él decía que él era conforme a su corazón. Porque vemos en un tiempo que el rey que estaba anteriormente a David, que era el rey Saúl, él empezó a hacer las cosas a su manera. Él no seguía las instrucciones que el Señor le daba. Y por eso fue que él fue desechado. Pero entonces viene y él busca a un joven, a este joven David, que era conforme a su corazón, pero era por la obediencia. Y joven, tú y yo tenemos que ser obedientes al Señor, aprender a oír la voz de Dios y seguir, ¿verdad?, sus directrices, porque el Señor se glorifica, ¿verdad?, cuando hay sujeción, cuando nosotros podemos sujetarnos a nuestros padres, a nuestros líderes. El Señor nos bendice. Y vemos en la Biblia un sinnúmero de ejemplos más, ¿verdad?, que además de ver estas cualidades que presenta este joven David, a pesar de sus limitaciones, de que le decían: tú eres un muchacho, tú no tienes bastante experiencia para hacer las cosas, pero un corazón dispuesto al servicio de Dios, Dios lo puede usar para mucho. Y me gusta, ¿verdad?, porque yo analizaba muchos ejemplos y podemos decir que muchos de estos ejemplos tuvieron ciertas similitudes en cuanto a que tenían una limitación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a un Moisés que venció su limitación del habla y el pasado para realizar el propósito de Dios de ir y liberar al pueblo de Israel. Vemos a un José cómo venció su dolor de ser traicionado para perdonar a sus hermanos y entender que Dios lo ponía en posición de salvar a los hebreos de la hambre mundial. También en el Nuevo Testamento vemos como la mujer del flujo de sangre luchó hasta agarrar el borde del manto, confiando en la promesa de recibir sanidad. Vemos a una mujer samaritana que sació su sed al tener el encuentro personal con Cristo y se convirtió en evangelista. Los niños alcanzaron ser bendecidos por Jesús a pesar de que los discípulos le obstaculizaron. El hombre leproso fue limpio y se volvió a integrar a la comunidad después de sufrir marginación y rechazo. Ahora te hago la pregunta: ¿qué te limita? ¿Qué gigantes en tu vida son lo suficientemente grandes como para hacerte perder temporalmente de vista a Dios y dejarte dominar por el miedo? ¿Será la incapacidad física o mental?
Porque hay un versículo en la palabra, en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También te digo, ¿será el miedo? En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿O será la comparación? El miedo al rechazo. En Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no tenemos por qué agradar a los demás, ni nos tiene que importar, ¿verdad?, la opinión que tengan las otras personas alrededor nuestro, si nosotros estamos en desacuerdo con Dios. Más importante es lo que el Señor piensa acerca de nosotros, que lo que otras personas puedan decir. Y siempre que sea que tú estás caminando en la voluntad del Señor, porque si estamos haciendo las cosas mal, tenemos que ser corregidos, y eso es de sabio. Pero si, por ejemplo, estamos haciendo las cosas bien para el Señor, no nos tenemos que avergonzar. No nos tenemos que avergonzar y no tenemos que sentir miedo. ¿Qué herramientas tienes en tus manos? ¿Será la alabanza? ¿La adoración? Utilízala. ¿Será la palabra de Dios? ¿Algún talento o el servicio a los demás? ¿La oración? Tú sabes cuál es el talento que el Señor puso en tus manos. ¿Cómo enfrentas a los gigantes? Escucha la voz de Dios con atención y sigue su dirección, como dice en Juan 10:27. Segundo, escudriña las Escrituras para conocer a Dios y conocer su voluntad, que lo puedes leer con calma, ¿verdad?, en tu casa, en Juan 5:39. Desarrolla o trabaja la confianza en Dios. Ese también es otro consejo. Trabaja en eso, relaciónate con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Deja que Dios controle tu vida y tú no quieras controlar. La respuesta de Dios a nuestra necesidad es lo mejor para ti, como dice en Jeremías 29:11, que Él sabe los planes que Él tiene para ti y son planes de bien. Toma la decisión de confiar que Él cuidará de ti. Pídele fortaleza a Dios, porque hay una palabra en Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Finalmente, quiero terminar con este versículo en Hebreos 6:10, que dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Joven, para terminar, pon tus recursos a la disponibilidad de nuestro Señor, porque Él ya te ha dado demasiado, ¿verdad?, y ha depositado y ha invertido en ti para que ahora tú puedas brillar. Porque ahora en estos tiempos es necesario que los jóvenes de la casa brillen al mundo, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que necesitan. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo y hay muchos que están en desesperanza. Pero tú tienes el mensaje que el Señor te ha dado. Así que Dios te bendiga, te dejo con esta palabra. Bye.